Buenas noches, buenos días o buenas tardes según como escuchen este video, según como vean este video. Este video corresponde a alguna de las clases que se recuperarán mediante esta vía y que pues podrán consultarlas en el tiempo que ustedes consideren pertinente. La ventaja es que a diferencia de la clase presencial, en donde se repite algo y se les pregunta si algo se entendió o no se entendió y quizás por bien hacer no realizan la pregunta, acá van a poder retroceder el video y ver el tema que acabamos de referirnos, ¿ok? Entonces, hemos revisado ya todo el tema relacionado a la liturgia, los componentes de la liturgia y la aplicación de la liturgia como tal, comprendidos en un ciclo que enuncia todos los tiempos en los que se celebra el misterio o los misterios de la vida de Cristo. Habíamos visto cada uno de estos tiempos. Hoy, de hecho, estamos en miércoles de ceniza, fiesta a partir de la cual se da inicio a la cuaresma, que serán 40 días, en algunos domingos en los que celebraremos todos los misterios de la vida de Cristo alrededor del triduo pascual, es decir, la preparación en la que Cristo lleva, la preparación que Cristo tiene para poder vivir, celebrar y atravesar este ciclo, este paso, esta Pascua tan dura, pasión, muerte y resurrección, a partir de la cual nosotros los cristianos obtenemos nuestra salvación. Entonces, luego de ver lo que comprende la liturgia y toda la celebración de los misterios de Cristo alrededor de ella, y hemos visto también un poco las últimas realidades del ser humano, purgatorio, cielo e infierno, y todas las connotaciones alrededor de ellas, cómo se configura el obtener la salvación eterna, cómo el ser humano tiene que obrar para que podamos obtener esta salvación tan esperada. Habíamos mencionado dentro de la explicación de la liturgia cuál es la fiesta central, la fiesta más importante de nuestra fe cristiana, y que no es la Navidad y no es el fin de año ni la fiesta de María Madre de Dios, es la Pascua. Porque si bien es cierto, el nacimiento de Cristo inaugura para nosotros todo un evento salvífico, el mismo converge y tiene su fin último y se lleva a cabo con todas las formas en las que Dios así lo ha querido en la resurrección de Cristo. San Pablo lo decía, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, toda nuestra fe, la cual no es irracional, como ustedes y yo lo sabemos, se articula y se desarrolla a partir de la resurrección de Cristo. ¿Okay? Entonces, ya hemos visto todo esto, ya estamos en la segunda parte, en el segundo parcial. Entonces vamos a tratar de ir avanzando de una manera muy profunda y muy clara. ¿Qué corresponde ahora? Si ya entendemos cómo nosotros podemos llegar a conocer a Dios, por qué Dios se manifiesta, por qué Dios se revela, por qué nos crea, para qué nos crea, en qué creemos. Si ya sabemos todo eso, ahora tenemos que poco a poco ir aterrizando y llegar a los frutos de esta salvación que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, ¿cómo llegamos a esta salvación? Pues a través de los frutos que debemos nosotros obtener en nuestra vida. Y para esto tenemos que hablar necesariamente de la economía. ¿A qué se refiere el término economía? Quizás ustedes tendrán la acepción economía, tema de números, tema de organización macro y microeconómica alrededor de un país, de una empresa, pero el término economía va un poco más allá. El término economía hace referencia a orden, hace referencia a organización. Entonces, vamos a tratar de entender y conocer el día de hoy el término economía sacramental. Si el término economía hace referencia al orden, entonces cuando hablemos de economía sacramental, entenderemos como el orden según el cual Dios
pone a consideración del hombre los frutos de la salvación. Y dentro de este concepto de economía sacramental, pues el término mismo lo dice, sacramental. ¿De qué vamos a tener que hablar? De sacramentos. Aquellas cosas por las cuales ustedes se encuentran acá preparándose para poder recibir, para poder obtener estos sacramentos de iniciación cristiana. Entonces, los sacramentos, ¿cuántos son? Son 7 sacramentos. A saber, bautismo, confirmación, penitencia o confesión, Eucaristía o misa con comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Entonces, estos sacramentos, que no son más que frutos para nuestra salvación, cuando nosotros hacemos la analogía, ¿para qué utilizamos nosotros un fruto? Por ejemplo, en una hacienda, en el campo, se desarrolla un fruto, ¿ya? Ese fruto sirve para alimentar. Ese fruto sirve para fortalecer, para desarrollar, en este caso, el cuerpo de alguien, la salud de alguien, la alimentación de alguien. Asimismo, los frutos de los sacramentos sirven para alimentar el espíritu de los cristianos. Y no son cosas que la iglesia se la ha inventado, no son cosas que algún papa a lo largo de la historia se iluminó y dijo, bueno, vamos a inventarnos el bautismo, vamos a inventarnos una cosa en la que va a venir el obispo. No. Todo esto tiene una explicación, un origen bíblico, tiene un origen en la palabra de Dios, tiene un origen en el deseo de Dios para nosotros, su creación. Entonces vamos a dividir estos 7 sacramentos en 2 grandes grupos. Los sacramentos de iniciación cristiana, que como el término mismo lo dice, sacramentos en los cuales nosotros inauguramos nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, que va a ser el bautismo, la primera comunión y la confirmación. ¿Ok? Noten ustedes que en algunos sacramentos hay diversos nombres con los cuales los podemos conocer. El bautismo es uno solo y es muy fácil de identificarlo porque en todos lados se le llama bautismo. Pero el sacramento de la Eucaristía, ustedes lo pueden escuchar como Eucaristía, misa con comunión. En el caso de ustedes que harán este sacramento, primera comunión, y se le pone el término primera porque es la primera vez que lo recibirán, es la primera vez que harán este sacramento. Vamos a concentrarnos entonces en estos 3 primeros sacramentos que les hemos llamado sacramentos de iniciación cristiana, que como repito una vez más, el término mismo lo dice, nos inauguran en esta vida cristiana, en esta vida de Cristo. Vamos a empezar entonces con el primer sacramento, que es el bautismo. A ver, lo primero, ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo así? El término bautismo viene del griego baptisein, que significa sumergir. Entonces, ya con esa explicación, ustedes pueden ir intuyendo el por qué el sacramento del bautismo lo celebramos de la manera que lo celebramos y lo vivimos de la manera como lo vivimos. Lo primero es, todos los sacramentos como frutos para la salvación del hombre son anunciados a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la Santa Biblia. Por ejemplo, ¿cómo es en el caso del bautismo anunciado? Se entiende el término que voy a utilizar, que es la forma como se lo conoce, es la prefiguración. ¿Cómo es prefigurado el bautismo? Es decir, ¿cómo es representado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Es decir, antes que sea instituido como sacramento, ¿cómo se nos comunicó? Porque acuérdense que Jesús no es que llega al mundo a inventarse el agua tibia, a decir algo nuevo, algo que no había sido anunciado. Cristo, en efecto, trae la buena nueva, pero lo que hace es llevar a cumplimiento todo lo que había sido anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Ok, entonces el bautismo como figura previa, podemos encontrar al menos 3 prefiguraciones. La primera, ¿recuerdan ustedes aquel evento en el cual Dios se propuso destruir toda la humanidad e hizo una alianza? Ya en las próximas clases hablaremos
completamente sobre el término alianza. Se propuso destruir la humanidad, pues ésta había caído en pecado, e hizo una alianza con Noé. ¿Lo recuerdan? ¿Qué le dijo a Noé? Ok, ¿sabes qué? Construye un arca, y en esa arca entra tú y tu familia, y mete en ella dos parejitas, una parejita de cada especie animal. ¿En qué consiste esa alianza? Vayamos pensando. Dios, que ve al mundo corrompido, hace una alianza según la cual va a destruir la humanidad para luego reconstruirla a partir del agua, a partir del diluvio, a partir de una lluvia, de un diluvio, según el cual toda la faz de la tierra se inunda y solo sobrevive Noé, su familia y las especies en esta arca de la alianza. Entonces, ¿en qué consiste esta prefiguración? Elementos: el agua. Segundo, purificación. Tercero, muerte y vida. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Primero, el agua es el sentido, aparece aquí como un sentido de limpieza, de purificación, de borrar lo malo para que surja lo bueno. Segundo, purificación. Como el mundo había caído en pecado, Dios consideró, y por eso la alianza con Noé, consideró que era necesario destruir todo para comenzar de nuevo. Y tercero, en esta alianza que hace Dios con Moisés, en la cual utiliza el agua, en la que utiliza la purificación y en la que hay una muerte, pero una vida. Es decir, muere lo malo y nace lo bueno. Ahí tenemos en el Antiguo Testamento un primer anuncio del bautismo. ¿Ok? Es una prefiguración del bautismo. ¿Qué otro anuncio tenemos del bautismo en el Antiguo Testamento? Puede ser la salvación del pueblo de Dios en el Jordán, mediante la alianza que hace Dios, en este caso con Moisés, para poder salvar y liberar al pueblo, a su pueblo, el cual lo hace pasar por el río Jordán, y una vez que pasaban los enemigos, Dios hizo que las aguas se cerraran y destruyó al enemigo y salvó al pueblo. Nuevamente los signos: el agua, la purificación, la muerte y la vida. Ustedes dirán, bueno, oye, pero acá estas prefiguraciones son muy antiguas porque son en el Antiguo Testamento, cientos y cientos y cientos de años antes de Cristo. Veamos una más actual. Hubo un personaje que no era el Mesías, pero que lo anunciaba: Juan el Bautista. Juan el Bautista, que obviamente por eso se ganó ese nombre, estaba encargado de bautizar a los gentiles, bautizar a la gente, pero era un bautismo que, si bien guarda todas las particularidades del sacramento del bautismo que hoy conocemos, que se utiliza agua, que se sumerge, era un bautismo totalmente distinto al bautismo que tenemos hoy sacramentalmente dentro de la liturgia sagrada de nuestra fe. Primero, el bautismo que realizaba Juan era un bautismo solamente para perdonar los pecados temporales. Si ustedes hacen una analogía, el bautismo de Juan no era más sino como una confesión sacramental. El bautismo de Juan era un sacramento, era una acción, no era un sacramento, era una acción que realizaba Juan el Bautista, mediante el cual, de manera simbólica, a través del agua, se purificaba a las personas de sus pecados temporales. ¿Ok? Y ustedes me dirán, oye, pero ¿por qué no es el mismo bautismo que instituyó Jesús? Lo primero es que Juan mismo lo anunciaba: yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí lo bautizará en espíritu y en verdad. Es decir, él mismo establece la diferencia entre su bautismo y el bautismo de Jesús. Hay otro evento en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, siendo Dios, siendo el Salvador del mundo, siendo un hombre perfecto, se somete al bautismo de Juan.
Si ustedes son muy curiosos, revisan en el Evangelio qué pasó cuando Jesús se somete al bautismo de Juan. Juan le dice, ¿cómo me pides que yo te bautice si antes bien tú deberías bautizarme a mí? ¿Y qué le dice Jesús? Tenemos que cumplir con toda justicia. En términos criollos, cállate y bautízame que yo te lo estoy pidiendo. Luego narra las Sagradas Escrituras que al realizar el bautismo de Juan, se abrieron los cielos y una voz decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. ¿Ok? Entonces, hasta ese punto, ¿por qué no es el mismo bautismo? Lo primero, porque Juan mismo lo reveló. Tú deberías bautizarme a mí. Es decir, no es el mismo bautizo. Más adelante, cuando Jesús instituye formalmente el bautismo, ¿cómo lo hace? Ordena a sus apóstoles y les dice, vayan por el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente, Juan el Bautista no bautizaba bajo esa fórmula. Esta fórmula que instituye Jesús es una nueva fórmula que hace que el bautismo instituido por Jesús sea un bautismo totalmente diferente. Ahora, si el bautismo de Juan no es igual al bautismo instituido por Jesús, evidentemente debemos entender que los efectos de los dos bautismos son distintos. Como ya les he mencionado minutos atrás, ¿cuál era el efecto del bautismo de Juan? El efecto del bautismo de Juan era la remisión y la eliminación de los pecados temporales. Pero como ya ustedes lo saben, ¿qué pasa con los pecados temporales cuando uno se confiesa? Se borran los pecados, pero queda la culpa de los pecados temporales. Por eso hablamos la clase anterior sobre las indulgencias parciales y plenarias, que son mecanismos que existen y que nos ayudan a poder borrar no solo el pecado, sino la culpa o la manchita que quedó por el pecado que hemos cometido, que aun habiendo sido perdonado a través del sacramento de la confesión, es necesario que la culpa también sea borrada. Porque acuérdense ustedes que la sumatoria de todas las culpas de los pecados veniales y no tan graves son aquellas que nos tienen garantizado un tiempito en el purgatorio. O dicho más correctamente, lo que nos tienen garantizado vivir el estado del purgatorio posterior a poder contemplar cara a cara a Dios para toda la eternidad. Entonces es muy importante, como dijimos en la clase anterior, hacer uso de estas herramientas como son la indulgencia parcial y plenaria para ir quedando 0 kilómetros. Entonces, los efectos del bautismo de Juan, ¿cuál era? Simplemente el perdón de los pecados temporales. Ahora, ¿cuál es el efecto del bautismo o los efectos del bautismo que instituye Jesucristo? Lo primero es que es un bautismo que imprime carácter. ¿Qué significa esto de imprimir carácter? Es un sacramento que imprime en nosotros una huella indeleble, imborrable. Por eso es que el bautismo solo se lo puede hacer una vez, ¿ya? Aquí no existe el hecho de que, no, yo, digamos, me bauticé católico de chiquito, luego me perdí en la vida, me hice evangélico, o me hice testigo de Jehová, me hice mormón, y me hice un nuevo bautismo, ahora soy bautizado. No. Ese bautismo no sirve. De hecho, ya lo veremos en minutos más adelante, por la fórmula en la que es ejecutado, en la que es administrado el bautismo, el único sacramento fuera de la Iglesia Católica, el único bautismo fuera de la Iglesia Católica que es aceptado por la Iglesia Católica es el de los evangélicos. ¿Y por qué? Porque los evangélicos lo realizan bajo la misma fórmula. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Más adelante se darán cuenta por qué es válido ese bautismo. Entonces me dirán, oye, ¿el bautismo de los mormones? Negativo. ¿De los testigos de Jehová? Negativo. Y de ninguna otra secta o grupo religioso es válido. Ok, entonces, como les decía, es un sacramento que imprime una huella indeleble. El término indeleble hace referencia a algo que no se borra. Por eso decimos que imprime carácter. Por esta razón, el bautismo solo se puede realizar una vez. ¿Qué otro efecto tiene el bautismo?
Formalmente, porque está claro que al ser criaturas de Dios, somos de alguna manera hijos de Dios, porque Dios es nuestro Padre. Pero formalmente con el bautismo nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Por este sacramento nos configuramos con Cristo, nos configuramos con el Padre y con el Espíritu Santo y somos nombrados como hijos de Dios. ¿Ok? Y uno de los más importantes y uno de los más importantes efectos de este sacramento es que acuérdense cuál es la diferencia entre el pecado temporal y el pecado original. Que el pecado original es un pecado que, si bien nosotros no lo cometimos, es un pecado que lo recibimos por herencia. Y es un pecado con el cual nacemos todos los seres humanos en el momento en que inicia nuestra vida. Entonces, el efecto más bonito del bautismo es que el bautismo borra el pecado original. Borra el pecado original. Vamos a hacer una analogía. La confesión, que la veremos más adelante, la confesión es al pecado el borrar el pecado temporal, lo que el bautismo es al pecado original, ¿ya? Lo que hace es borrar este pecado original. Pero en ambos casos hay una particularidad, que el sacramento de la confesión borra el pecado temporal, pero ¿qué deja? Las consecuencias. Y el bautismo borra el pecado original, pero ¿qué queda? Sus consecuencias. Pregunta, ¿cuáles son las consecuencias del pecado original? Pues no es sino esa tendencia, esa naturalidad expresa, esa alta probabilidad que tiene el hombre de pecar, la cual llamamos concupiscencia, esa tendencia permanente del hombre a cometer pecado. Esa consecuencia del pecado original es con los que nos toca lidiar día a día en nuestra vida y es lo que nos hará caer, levantarnos y estar en esta lucha permanente de vida cristiana. Entonces, identifiquemos y resumamos. Los efectos del bautismo son, primero, que nos configura formalmente como hijos de Dios, como hijos adoptivos de Dios. Habíamos dicho también que imprime un sello imborrable, porque ya no es que ya me bauticé católico, ahora me hice evangélico, dejé de tener el bautismo católico. No, ese bautismo no te la borra nadie. Nos convertimos en hijos adoptivos de Dios y además miembros del cuerpo místico de Dios, del cuerpo místico de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo místico de Cristo? Pues la iglesia, de la cual Cristo es su cabeza y nosotros somos parte del cuerpo. Entonces, con el bautismo formamos parte de la iglesia, nos hacemos hijos de Dios y formamos parte de la iglesia católica. Y como decíamos, el último efecto del bautismo es que borra el pecado original, sin embargo, quedan sus consecuencias. Ahora bien, ¿qué más podemos decir respecto del sacramento del bautismo? Habíamos dicho que significaba baptizein, el término bautismo, que significa sumergir. No sé si ustedes recuerdan cuando yo les hice en la pizarra un dibujito en el cual yo ponía como una especie de plano cartesiano y decía, aquí Cristo muere, desciende a los infiernos y al tercer día resucita de entre los muertos. ¿Se acuerdan cuando yo les preguntaba qué había pasado con el alma de todos los hombres justos que murieron antes de la salvación? Es decir, antes de que Cristo resucitara. ¿Podían ya estar a plenitud gozando de la presencia de Dios y habiendo sido salvados? Pues no, porque la redención y la salvación llegan con Cristo. Entonces, hagamos de cuenta, es como para que ustedes lo entiendan. Hagamos de cuenta que todos estos hombres justos se encontraban en una salita de espera, las almas de estos hombres justos. Se encontraban en una salita de espera, simplemente esperando que pase Cristo, síganme los buenos, resucita de entre los muertos y asciende hacia el Padre. Entonces, con la resurrección de Cristo, este grafiquito que yo les hice, Jesús muere, desciende a los infiernos, al infierno, que es lugar de muertos, desciende a los infiernos, resucita al tercer día e inaugura
la salvación para la humanidad. A partir de la resurrección de Cristo se abren los cielos y comienza a entrar a diestra y siniestra el alma de todos los hombres justos que estaban a la espera de la redención. Entonces, por favor, esta idea del grafiquito de muere, baja y sube, conectémosla ahora con el significado del término bautismo, baptizen, sumergir. Sumergir en el pecado para renacer a la vida nueva. Repito, sumergirse en el pecado para renacer a la nueva vida. Entonces, adquiere ya el sentido pleno el sacramento del bautismo cuando conectamos estas dos ideas y entendemos el porqué de la sumersión, que en el caso del bautismo es triple sumersión, ¿ya? La forma tradicional del bautismo es: yo te bautizo en el nombre del Padre, primera sumersión, y del Hijo, segunda sumersión, y del Espíritu Santo, tercera sumersión. Ahora, ustedes me dirán: oye, yo cuando he estado en la iglesia, en el templo, no veo una sumersión así tan explícita como tú la mencionas. Sí, por practicidad, en los templos, en las iglesias católicas, suele haber una pila bautismal. Recuerden ustedes que dentro del cristianismo, dentro del catolicismo particularmente, se recomienda, se pide y se exhorta a que se bautice a los niños poco tiempo después de haber nacido. Distinto a lo que lo hacen muchos grupos protestantes que dicen que tiene que bautizarse cuando ya sea mayor de edad o cuando ya tenga criterio. No, esto es sencillo. A ver, si el bautismo borra el pecado original y el pecado original es lo que nos impide poder salvarnos, oye, apenas nazca tu hijo, bautízalo. Y si se te muere antes de bautizarlo, mucho ojo con eso. Entonces, ya hablaremos lo que pasa con la muerte previo al bautismo. Entonces, existe la triple sumersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que también puede ser triple baño. En las pilas bautismales, particularmente cuando la persona que se va a bautizar es más adulta, se suele simplemente inclinar la cabeza, te bautizo en el nombre del Padre, se rocea una vez, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces ya entendemos el sentido del sumergir, del baptizen, sumergir con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, eso es el bautismo. Morir al pecado para renacer a la nueva vida, a la vida definitiva de gracia con Dios. Entonces, ¿qué pasa con las personas que, deseando recibir el bautismo, queriendo recibir el bautismo? Por ejemplo, ustedes que se encuentran preparando para recibir los sacramentos, una persona que está deseando, anhelando recibir el bautismo y no logra recibirlo, por ejemplo, porque se muere antes. Bueno, identificaremos algo que se conoce como el bautismo de deseo. ¿Qué es el bautismo de deseo? Es el bautismo que recibe la persona que, habiendo deseado legítima y auténticamente recibir el sacramento del bautismo, no logra recibirlo por una causa grave, como en este caso es la muerte. Segundo, ¿qué pasa con las personas que, deseando recibir el bautismo, no siendo bautizadas, creyendo en Dios, a los que se les conoce como mártires, que mueren a causa de la fe? ¿Qué pasa cuando una persona muere antes de ser bautizada? A causa de la fe. Ese bautismo se le conoce como el bautismo de sangre. Es decir, pregunta: oye, o sea que aun cuando no se haga la triple sumersión, el ritual y todo esto, ¿va el alma, va la persona bautizada? Así es. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando una persona está en peligro de muerte? Está agonizando, por ejemplo, está a punto de morir. Salta la pregunta: ¿dónde me consigo un curita en ese momento? ¿Qué pasa cuando una persona está agonizando, está en peligro de muerte, está en riesgo de morir y no hay un sacerdote cerca para que bautice? Salta la pregunta: ¿quién puede bautizar?
ordinariamente, el ministro del sacramento del bautismo, cuando se dice ministro es quien lo administra. El ministro del sacramento del bautismo, pues, es el sacerdote o el diácono. Pero extraordinariamente, es decir, de manera ordinaria, el sacerdote o el diácono. Pero de manera extraordinaria, el ministro del bautismo puede ser cualquiera de nosotros. E incluso no estando bautizado. Incluso siendo ateo. ¿Cuáles son los requisitos que pide la Iglesia para que este bautismo sea válido? Primero, que lo realice tal y cual como lo instituyó Jesucristo. Es decir, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tener obviamente la intención. Claro, ustedes me dirán, oye, qué difícil es que una persona atea tenga la intención de bautizar bajo la voluntad como lo quiso hacer Jesús, como lo instituyó Jesús. Pues no crean, una persona atea, por amor a un familiar, a una persona que quiere y que sabe que esta persona desea, anhela recibir el bautismo, puede hacerlo, ¿ya? Porque tiene la intención de bautizarlo, porque ese es el pedido y la necesidad de la persona, y porque el bautismo lo puede realizar en efecto cualquier individuo, incluso no siendo bautizado. Ahora, ¿qué pasa si esta persona que está en peligro de muerte se salva? Es decir, después de que le hicieron el bautismo ahí rapidito, se salva. Pues si esta persona se salva, tiene que luego recurrir al sacerdote para ratificar el bautismo. ¿Ok? Y se hará el bautismo de la forma tradicional como ustedes y yo lo conocemos. Ok, entonces, hasta ahí. Identificamos quién es el ministro ordinario del bautismo, el sacerdote o el diácono. En caso de emergencia, cualquier persona puede bautizar, incluso no siendo bautizado. ¿Ok? Basta que tenga la intención de bautizar y que lo realice como con la fórmula que la Iglesia lo hace, que es como lo instituyó Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir del bautismo? Por esta razón que hemos manifestado es que es importante que el bautismo se lo realice apenas la persona haya nacido, los primeros días de nacido. ¿Por qué dejar pasar más tiempo? ¿Por qué permitir que no, déjalo que crezca, déjalo que tenga uso de razón, déjalo que por voluntad propia él busque ser bautizado? Ya, pues si es así, digamos también, bueno, pues que nuestros hijos, no, yo no le voy a dar comida. Que coman cuando ellos tengan la capacidad de expresar y decirme, oye papá, tengo hambre. Pues ese muchacho no va a llegar ni a la semana, porque se va a morir. Hay cosas que los padres hacemos por nuestros hijos, indistintamente si ellos nos lo piden o no. Lo hacemos por ellos, por amor a ellos y porque sabemos que ellos lo necesitan. Entonces, así como el alimento, el cuidado, la salud y la educación se la damos a nuestros hijos, aun cuando no nos la pidan y en algunos casos ni la quieren, pero se las damos por su bien, tanto más el sacramento del bautismo, que como ya les he manifestado, tiene entre sus frutos el que se borre el pecado original, el que nos hagamos hijos de Dios y miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y que se nos imprima en nuestra alma un sello o un carácter imborrable.